La cultura maya es una de las civilizaciones más enigmáticas de Mesoamérica. Su florecimiento se inicia en el siglo IV y abarca hasta el siglo XVI de la nueva era. El pueblo maya se desarrolló en zonas húmedas y tropicales, con franjas paisajísticas geográficas extensas y rodeadas por ríos caudalosos que permitieron la exuberante vegetación con gran variedad de pastos y árboles, así como una flora abundante con infinidad de especies. El área maya está circunscrita a los estados de la República Mexicana en Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, en Guatemala el departamento de Petén, en Belice y en Honduras una porción occidental. En el presente trabajo se desarrolla el cómo manejaban las excretas en la civilización maya. Este trabajo es realizado por el grupo número 8 del curso de Saneamiento Ambiental, dictado por el ingeniero Marco Ramírez, en la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La cultura maya fue una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Su civilización se extendió por un periodo de 3000 años. La civilización maya se extendió en el sur de Yucatán, parte de Guatemala y Honduras. Desde la antigüedad, el hombre fue consciente de la insalubridad de estar expuesto a sus propios excrementos, y los pueblos más primitivos ya tenían una noción sobre esto. Es así como las poblaciones empezaron a alejarse a una distancia prudente de sus viviendas para hacer sus necesidades. Pero según la población iba aumentando, esta solución ya no servía. Si en una zona grande viven pocas personas, entonces lo más probable es que el procedimiento aplicado tenga buenos resultados en esos tiempos. Sin embargo, realizar esta actividad alejado de la vivienda y con la aparición de los primeros núcleos de población, eliminar los excrementos empezó a convertirse en un verdadero problema por la incomodidad, por la falta de intimidad, por el mal olor y por el problema de contaminación del agua y la propagación de enfermedades infecciosas. La primera solución a este problema, muy anterior a cualquier sistema de alcantarillado, fue la letrina, un agujero en el suelo que conducía a una cámara más o menos grande cuya finalidad fue de proteger la salud de la población. Como ya habíamos mencionado, el hombre se preocupó por el manejo de sus excretas desde tiempos remotos, y los habitantes de la cultura maya no fueron la excepción. Tenemos que empezar describiendo la sociedad maya, ya que de acuerdo al estatus social se podría diferenciar el tipo de manejo de excretas que se realizaban. La distribución de la población maya se regía por una diferenciación social marcada, la cual comprendía 4 clases, las cuales son: en la cima de la pirámide social se encontraría una clase noble, a la cual pertenecían tanto los señores como los sacerdotes. Los sacerdotes y nobles mayas tenían buenos hábitos higiénicos, construyeron en sus templos letrinas y sistemas de drenaje especializados. La realeza y los sacerdotes contaban con una estructura rocosa en forma de U, a un lado, un poco apartadas de sus casas en donde procedían a realizar sus necesidades fisiológicas. Esta letrina estaba conectada a una red de drenaje que derivaba a un río que pasaba por la zona donde se estaban asentados. El agua se llevaba los excrementos lejos y no permitía que los gases se acumulen donde había gente. En algunas ocasiones no estaban conectados a una red de drenaje, así que las personas solían colocar cal o polvo en el lugar después de realizar sus necesidades. En segundo lugar encontramos a los mercaderes y comerciantes. Ellos tenían un nivel de vida muy elevado parecido al de la nobleza. Plebeyos o hombres pequeños pertenecían a la clase baja de la pirámide social maya. Estaban constituidos por los campesinos, agricultores, pescadores y demás hombres dedicados a las actividades productivas. Al final de la jerarquía social se encontraban los esclavos. Se suponía que ellos serían la mano de obra para la construcción de las pirámides colosales, pero ayudados por los campesinos.
Personas de estas clases sociales solían realizar sus necesidades a unos cuantos metros de su vivienda. También podían disponer sus excretas en los zapses, que eran caminos elevados cubiertos por estuco blanco, que es mármol pulverizado, yeso, pigmentos naturales, o cal entre 4 y 20 metros de ancho y hasta 300 kilómetros de largo. Generalmente conectaban plazas y templos o grupos estructurales dentro de las ciudades mayas, pero otros conectaban las ciudades entre sí. Esta clase social no tenía letrinas de ninguna clase, de ningún tipo, por lo que las excretas quedan al aire libre en algún rincón del solar. Una que otra choza disponía de una ligera construcción de troncos y palmas que se designaba a cuartos de baño. Sin embargo, lo más frecuente es que hagan su aseo en alguna fuente o corriente cercana. Manejo de las excretas en la agricultura maya. Los métodos de agricultura intensiva fueron desarrollados por todas las culturas mesoamericanas para aumentar su producción de alimentos y darles una ventaja competitiva sobre los pueblos menos hábiles. Estos métodos de agricultura intensiva incluían canales, terrazas, camellones, el uso de heces humanas como fertilizante, entre otras. Se removía la tierra con una especie de pala semejante al zoquimatil que era usado en la cultura azteca, y se hacían los agujeros para siembra con un palo de punta endurecida al fuego. Se abonaba luego el terreno con excremento humano y de murciélago, así como de plantas acuáticas en descomposición, entre otras. El excremento humano se recogía de los agujeros hechos por los campesinos y se transportaba hacia las parcelas agrícolas, donde se utilizaba como fertilizante junto con otros desperdicios orgánicos. El excremento humano tenía tal demanda en el mercado. En ese tiempo había inclusive una sección para su compra-venta, pues también se empleaba para curtir pieles. En cada hogar había recipientes para almacenar la orina humana, que servía como mordente en el teñido de telas. Existían problemas de manejo de excretas, ya que los mayas bebían agua de manantiales o pozos cercanos a sus casas, y cuando llueve el agua filtra a través del terreno hasta llegar al nivel freático. El agua contaminada con excremento por escorrentía va a parar a los espejos de agua. Los depósitos ubicados en el área central de población se enfrentaban a una contaminación inevitable, ya que los depósitos llegaban escapes de agua directamente después de lavar las áreas pobladas de acopio, los cuales deben haber estado contaminados por desechos humanos, desperdicios y otras fuentes de infección. Todos los indicios nos llevan a presumir que las condiciones de vida en los asentamientos de los mayas no eran muy saludables. Investigaciones paleopatológicas realizadas en la serie de restos óseos encontrados en altar de sacrificios hallaron señales de varias enfermedades. Enfermedades bacterianas: disentería bacilar, leptospirosis, fiebre paratifoidea, entre otras. La mayoría de estos agentes son transmitidos por la ingestión de aguas contaminadas o contacto con alimentos, leches, moscas y cercanía. Algunos llegan a su objetivo por la piel. El contacto con heces fecales y orina es peligroso. Las aguas contaminadas, la desnutrición endémica y la disentería aumentan la posibilidad de otras enfermedades que causan graves daños al cuerpo, inclusive la muerte.